Vamos a ir a Eclesiastés, capítulo 7, y vamos a leer inicialmente el versículo 14 solamente. Eclesiastés, capítulo 7, versículo 14. De antemano es un versículo clave dentro del libro y especialmente dentro de la sección que hemos de tratar hoy. Eclesiastés capítulo 7, versículo 14, muy importante y muy útil para memorizarlo y atesorarlo en nuestro corazón. Eclesiastés 7:14 dice así: en el día del bien, goza del bien, y en el día de la adversidad, considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. En el día del bien, goza del bien, y en el día de la adversidad, considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Antes de orar, podemos verificar de pronto cómo está el sonido desde la oficina para ver cómo se está escuchando. Le agradecería. A ver si de pronto, como estamos hoy en el local de culto y tiene más eco normalmente, y no tenemos conexión a línea directa con el aparatico que nos está grabando, entonces, y tenemos la puerta cerrada y estamos prácticamente solos, hace más rebote el sonido. Pero si se entiende, bueno, pueden escribir los hermanos por allí si están viendo. Les agradecería. Mientras vamos a orar para pedirle al Señor nos guíe en este tiempo en su palabra. Señor, te damos gracias por permitirnos entrar en tu palabra o sumergirnos en tu palabra a través de la secuencia que traemos en Eclesiastés para encontrar sentido y propósito a nuestra vida en ti, Señor. Te pedimos hoy que tú nos ayudes a incluso atesorar en nuestro corazón y meditar memorizando este versículo: en el día del bien goza del bien, y en el día de la adversidad considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Que hoy podamos no solo gozarnos del bien, sino considerar, pensar, meditar en medio de la adversidad. Que podamos confiar en que tú estás al control de una y otra circunstancia, y que nos has dispuesto, Santo Señor, para que nosotros confiemos en ti. Todas estas series de circunstancias las has dirigido sobre nuestras vidas y las dosificas en nuestras circunstancias y nuestro transitar por este mundo, para que podamos entender que no sabemos todo como deberíamos saberlo y confiemos en ti. Te lo pedimos hoy en el nombre de Jesús. Amén. Una de las cosas que pasa con el ser humano normalmente es que tendemos los seres humanos a ser más reflexivos cuando estamos en adversidad. Casi que no se nos debe decir alégrese cuando le va bien, porque eso es lo más natural para nosotros, aún en medio de un mundo pecaminoso. Si algo bueno nos pasa, aplicamos la primera parte del versículo, nos gozamos de lo bueno o del bien. Pero aún ese gozar, el mismo autor de Eclesiastés pide que lo entendamos bien y luego lo veremos con más profundidad. Hoy nos centramos en la adversidad. Considera. Y como tendemos a ser más reflexivos, para poner un ejemplo, las personas cuando estamos sufriendo, incluso los que no creen en Dios, hacen promesas y le dicen a los que están a su lado: si yo salgo de esta, prometo, me comprometo
Aseguro que voy a cambiar esto, voy a cambiar aquello que pienso que no está bien en mi vida. Voy a valorar más esto, voy a valorar más aquello que no he valorado lo suficiente. En tiempo de pandemia, de aislamiento preventivo, se llenan las redes sociales diciendo que no salgamos igual. Comprometámonos a, cuando salgamos de este tiempo de aislamiento, ser diferentes, ser distintos. Vamos a comprometernos con el mundo, con la naturaleza, con la familia, con el trabajo, con las personas. Y todo el mundo se compromete. Y los que son creyentes, aunque no digan prometo, recuerdan que hace 15 días dijimos que no seamos ligeros o nos apresuremos a hablar delante de Dios. De todas formas, sí, en nuestro corazón tendemos a decir: Señor, si me sacas de esto, si paso esta circunstancia, si me provees en medio de esta situación, si me sacas con salud, si permites que mi familia sobreviva, si no permites que mi negocio quiebre, y aún si después de haber quebrado, de haber sido afectado en salud, me das vida para volver a levantarme de la economía, en la salud, yo me comprometo contigo a servirte, a hacer la obra tuya. Nos volvemos más reflexivos. El texto dice: en el día de la adversidad, considera. Nuestro título de hoy es Considera en la adversidad. O piensa, algunas versiones bíblicas lo traducen, o reflexiona. Al cristiano, más que al hombre común y a la mujer promedio, es el Espíritu de Dios el que le da la capacidad para pensar y considerar lo que le está aconteciendo y así poder vivir sabiamente en este mundo. Vamos a entrar en un capítulo, o hemos entrado hoy en un capítulo, y espero poder abarcar hasta el capítulo 8, muy complejo. Como decía un predicador que me gusta oír, es el capítulo que tenía miedo de predicar toda mi vida, porque es bastante complejo, pero precisamente por lo mismo no voy a profundizar en todos los detalles, y quiero que entendamos que vamos a ver cómo la sabiduría primero nos insta a considerar, pensar y meditar. Para algunos dicen ser cristiano, los que no lo son dicen es cortar el cerebro y no pensar. No. Grandes pensadores de la historia han sido cristianos, filósofos, científicos, que es lo que más escucha uno que supuestamente se oponen al cristianismo o a la existencia de Dios. El cristiano no desconecta su cerebro para caminar con Cristo. El cristiano lo conecta con Cristo, su palabra, y con el pensamiento divino para poder caminar según su voluntad. Y piensa, y reflexiona, y considera. No sigue órdenes sin meditarlas. Sigue los mandamientos de Dios, reflexionando en ellos para poder vivirlos, sentirlos, apropiarse y hacerlos con todo su corazón, y no simplemente como en un regimiento militar. No cumple rituales como lo veíamos hace 15 días, la última vez que trabajamos en Eclesiastés, simplemente por cumplir el rito, por hacer la ceremonia, sino que reflexiona incluso antes de hablar con Dios. De hecho, si no estoy mal, fue Spurgeon, dijo que lo mejor que podía hacer el hombre para pensar es pensar en Dios y su voluntad. No hay pensamiento más alto, no hay meditación más sublime, no hay cosa más grande en la que uno pueda involucrar toda su mente y todo su pensamiento que en conocer a Dios, conocer su voluntad a través de la palabra y por la guía del Espíritu. Pensamos, consideramos. Y estos versículos vienen en forma de proverbios y decantan en esta sección en el versículo que leímos en el 14 diciendo: considera en el día de la adversidad. Al final dice: nada hay después de nosotros, nada hay después de él, del hombre. Reconoce que no sabes qué hay después de la vida, en ese momento no estaba tan claro, y reconoce que tú ni siquiera sabes, aplicándolo, qué va a pasar después de este momento. Así que medita. Considera. Dos cosas solamente vamos a ver hoy. Primera, los primeros 13 versículos, considera lo mejor. A manera de proverbios, los proverbios son del mismo autor en su mayoría que Eclesiastés, y traen paralelismos o comparaciones
y los paralelismos pueden ser por similitud o por contraste. Aquí vamos a tener paralelismos por contraste, van a decirnos, mejor es esto que esto, mejor es esto que lo otro, mejor aquello que aquello otro. Empecemos en el versículo 1, mejor es la buena fama que el buen ungüento. Considera que es mejor, considera lo mejor. Es mejor la buena fama que el buen ungüento, y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Mejor es ir, versículo 2, Eclesiastés 7:2, mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres. Y el que vive lo pondrá en su corazón. Mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. El corazón de los sabios está en la casa del luto. Resáltenlo. El corazón de los sabios está en la casa del luto, es decir, del dolor. Mas el corazón de los insensatos en la casa en que hay alegría. Mejor es oír la reprensión del sabio que la canción de los necios, porque la risa del necio es como el estrépito de los espinos debajo de la olla, incómoda. Y también esto es vanidad, es absurdo. Ciertamente la opresión hace entontecer al sabio y las dádivas corrompen el corazón. Mejor es el fin del negocio que su principio. Mejor es el sufrido de espíritu que el altivo de espíritu. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Nunca digas, ¿cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos? Porque nunca de esto preguntaste con sabiduría. Buena es la ciencia con herencia y provechosa para los que ven el sol, porque escudo es la ciencia o el conocimiento, y escudo o protección es el dinero, mas la sabiduría excede en que da vida a sus poseedores. Mira la obra de Dios, porque ¿quién podrá enderezar lo que Él torció? En el día del bien, goza del bien, en el día de la adversidad, considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Considera qué es lo mejor. Voy a permitirme pasar de una forma muy ligera por cada uno de los temas allí presentados. Primero, es mejor la buena fama que el buen olor. Segundo, es mejor la muerte que el nacimiento. Tercero, es mejor el funeral que el banquete. Cuarto, es mejor el pesar o el luto que la risa. Quinto, es mejor la reprensión sabia que la alegría necia. Sexto, es mejor el fin del negocio que el inicio del negocio. Séptimo, es mejor ser sufrido que ser altivo. Y octavo, es mejor no apresurarse a reaccionar que reaccionar incorrectamente o airadamente. Es mejor la buena fama que el buen olor. Mi esposa me tomaba el pelo en estos días porque transmitiendo en el culto en línea, sobre todo cuando hago los devocionales, a veces me pongo loción. Entonces ahí no lo van a oler, porque uno tiene la percepción personal de que cuando uno se baña, se arregla, si tiene colonia se aplica, porque va a salir para tener buen olor y no ser incómodo a los demás. Pero nosotros tenemos hoy en día aguas de colonia muy económicas. ¿Recuerdan la historia de la mujer que rompió el vaso de alabastro delante de Cristo y el perfume inundó toda la habitación? Era carísimo, costaba muchísimo dinero, y ella entendió que era más valioso Cristo que el perfume, y su tesoro, que estaba representado por este perfume, lo vertió sobre Cristo. Era compleja la situación en la antigüedad, tanto que los perfumes se volvían costosos y algunos demasiado para lidiar con los olores en el tiempo en que no había desodorante, en el tiempo en que no había duchas en cada casa como tenemos hoy, tal vez, en el tiempo en que usted andaba y en el lugar donde andaba, que era el desierto.
y que entre pueblo y pueblo por los caminos eran polvorientos, no pavimentados, andaban en sandalias o descalzos, y cuando más en lo que montaban era en un animal que también sudaba y también olía mal. Entonces se volvía una industria costosa y un aditamento costoso, pero necesario para agradar y no llegar a romper la comunicación con los demás. Pero aquí dice, y eso es importante porque ahí se derivan poco a poco todos los demás, mejor esto que aquello, mejor la buena fama que el buen olor, mejor la buena fama que el buen ungüento. ¿Por qué? Porque lo uno es muestra de la transformación interna, un reconocimiento de los demás sobre mi vida y de la transformación interna de mi corazón. ¿Quién soy yo? Me genera una buena estima, mientras que el ungüento es un aditamento externo que me ayuda a ser más agradable ante los demás, pero que puedo colocármelo rápidamente y de forma artificial. No tengo que pasar por un proceso de transformación del corazón para aplicarme un perfume. Hoy en día el spray, si usted lo quiere, solo un puff y ya quedó usted perfumado y le agrada a la gente. Y entonces los vemos bien vestidos, nos vemos bien perfumados y somos aceptados. Eso es más fácil que cambiar un corazón y que transformar el alma. ¿Por qué hago énfasis? Porque además de la palabra mejor, la palabra que más se repite, sobre todo en los primeros versículos, es la palabra corazón. Entonces, la buena fama, de acuerdo al contexto, reflejaría la transformación interna del corazón ante los demás. La muerte sería mejor que el nacimiento porque confrontaría nuestro interior con nuestro corazón. Si usted salta conmigo a Eclesiastés capítulo 8, versículo 8, para ir abordando también el capítulo 8, que tiene temas paralelos, dice el 8:8, no hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte, y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. Es decir, nadie puede retener la vida, ni por muy armado que esté, ni por muy malvado que sea y la gente le tenga temor. Cuando va a morir, muere. Puede pelear contra todos, pero cuando Dios destina que fallezca, la batalla la pierde. Entonces me confronta en mi corazón, porque sé que hay algo que yo no puedo controlar y que no tengo los recursos suficientes, y eso me hace meditar en qué tan frágil soy. En estos tiempos, ¿por qué creemos que la gente está tan alterada? Y algunos, lógicamente más que otros, por el no poder salir y por la posibilidad de la infección y la muerte, porque la muerte está tocando nuestra puerta. Mientras sean los niños lejanos de un sector de Colombia que no están cerca a nosotros, o de nuestros países en Latinoamérica, o las personas lejanas de otro continente como África, que pasan dificultades por la falta de cultivos o por los problemas políticos entre gobiernos, o por las dificultades del tiempo, mientras sean otras personas que están recluidas en una clínica porque fácilmente le identifican hoy en día, por ejemplo, un VIH, un virus de inmunodeficiencia humana, un SIDA y todo lo demás, yo no me asusto y no pienso en la muerte. Pero cuando empiezan a tocarme la puerta y me doy cuenta que hay un virus que me puede llegar y me puede infectar tan fácilmente como hablar con una persona que no tenga síntomas, y yo puedo transmitirlo a otro y a algún familiar mío, especialmente con predisposiciones o con la edad suficiente tal vez y el sistema inmunológico disponible para ello, pueda morir, entonces se me metió en la casa el temor y empiezo a pensar que no soy tan fuerte, que soy muy frágil. La noticia es, siempre hemos sido frágiles. El problema es que hasta que no somos confrontados con la muerte, más que con el nacimiento, por eso es mejor la muerte que el nacimiento. Cuando estamos cercanos a la muerte, por lo general nos volvemos más sinceros. El que está muriendo dice por lo general la verdad y por lo general trata de buscar compensación y hasta perdón en aquellos que ofendió. Es lo que generalmente pasa. Nos volvemos más reflexivos y nos damos cuenta de lo frágiles que somos. Es mejor el funeral que el banquete,
porque inquieta por el fin o el final que vamos a tener en nuestra vida, el corazón. Siempre he dicho que me gusta más predicar en los sepelios que en los cultos. Por lo general yo digo, ahí está el féretro, en uno de esos estaremos nosotros. Y hay gente que se incomoda, pero así se incomoden, y no está mal incomodarse, y crujamos los dientes, como dice la Biblia, es la realidad. Si me voy a un banquete, yo pienso que no me voy a morir, tengo la barriga llena y el corazón contento. Pero si voy a un sepelio, a un funeral, especialmente de alguien muy cercano, digo, yo también en algún momento voy a estar ahí. Nos vuelve más reflexivos y consideramos o pensamos mejor. Es mejor el pesar que la risa porque enmienda el interior, dice allí. Es decir, cuando hay dificultades, empiezo a dejarme corregir por Dios. No siempre las adversidades vienen por un error que yo haya cometido, pero necesariamente yo pregunto, ¿qué hice? ¿En qué me equivoqué? Acabo de fracasar con mi negocio, ¿qué errores cometí? Acabo de fracasar en mi matrimonio, ¿qué es lo que hice con mi vida? Acabo de fracasar en mi salud, ¿por qué? ¿Cómo traté o cómo conduje mi vida física que llegué a este punto? Y empieza uno a reflexionar. Acabo de ser despedido de mi trabajo, fue por algo que yo hice, y empieza uno a buscar corrección, se vuelve uno reflexivo, mientras conserva el trabajo, conserva la salud, conserva la pareja, conserva la familia, conserva todo, no se detiene a reflexionar y no tendemos a ser altos, y la adversidad nos sirve para autoexaminarnos. El salmista dijo, examíname, oh Dios, y pruébame, y conoce si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Por eso es que es tan necesaria la vida devocional para el creyente. Porque el creyente si no se confronta con la palabra, Dios lo va a tener que confrontar con las circunstancias. Y como dice Santiago, al leer la Biblia debe usarla como cuando uno se mira en un espejo, considerarse y no irse igual. Buscar que Dios lo transforme en las áreas que le ha mostrado que debe ser corregido o transformado, antes que venga el día de la muerte, del funeral, del pesar, del luto. Porque nos entretenemos con el nacimiento del niño que vino, con el banquete o la alegría que tenemos y con las risas y los deleites que pasamos. Y no buscamos reflexionar para corregir nuestro corazón. No es mala entonces la adversidad. Debemos dejar de pensar que la adversidad Dios la diseña. Recuerda el capítulo 7, versículo 14. Dios hizo tanto lo uno como lo otro. Dios la diseña para hacernos daño o sencillamente se le sale del control. Ambas cosas son antibíblicas. Dios diseña o programa nuestras dificultades o adversidades para mejorarnos y para hacernos más conforme a su voluntad. Es mejor entonces la reprensión sabia que la alegría necia. Es mejor el que lo reprende a uno con sabiduría que el que se ríe con uno tontamente. Y la palabra ahí entontece el corazón. Ya lo meditamos anteriormente y el libro lo dice mucho. El libro manda a alegrarnos y manda a reírnos disfrutando lo que Dios nos da, pero no tontamente ni neciamente, solo por el deseo de anestesiarnos, como quien toma un gas hilarante, como el helio, si no estoy mal, es el que la gente cuando lo toma empieza a hablar así o a reírse. No se trata de ponerse una dosis de risoterapia, se trata de aprender a ser corregidos en sabiduría, en medio de las circunstancias. Es mejor el fin del negocio que el inicio, porque eso sí, lo anterior es para que no se nos entontezca el corazón. El fin del negocio es para recompensar al corazón. Empezamos un negocio con alegría, pero cuando al final terminamos y vemos los frutos, nuestro corazón es recompensado. Nadie pasa y nos dice que bien lo hizo, pero cuando terminamos y todo salió, así nadie nos reconozca nada, solo por el hecho de que se haya terminado y que haya estado bien, hay recompensa y el corazón se alegra. Y el negocio no solamente particular, sino el de dar, ya te entiendo la palabra como negocio, como la actividad, el ayudar a los demás.
Job daba a entender, por ejemplo, en medio de su dificultad y su adversidad, que cuando él ayudaba a las personas que no tenían, les bastaba simplemente con que su espalda estuviera cubierta. Y solo con ver el fin de la actividad que realizó, con eso se alegraba y era recompensado en su corazón. Así el que tenía la espalda cubierta no se volteara a decir gracias. Y es mejor el sufrido que el altivo. De Jeremías dice en Lamentaciones, que se cree que es de Jeremías, dice que es mejor ser abofeteado desde la juventud. Porque se vuelve uno más reflexivo. No quiere decir que uno solamente aprenda por medio de los golpes, pero muchas veces Dios tiene que permitir que vengan tempestades sobre nuestra vida, como lo dice Jesús en el Sermón del Monte, para que nos afirmemos en la roca y aprendamos a estar firme en Él, porque si no estaríamos sobre la arena, porque no ha venido ninguna tempestad. Entonces eso ennoblece el corazón, y no apresurarse a reaccionar, porque eso somete el corazón a Dios. ¿Qué fue lo que me dijo? Yo le digo más. Cuando uno reacciona rápidamente, ayer recordaba con alguien una canción colombiana de un autor secular. Yo estaba pequeño y escuchaba eso por todos lados, que decía: golpe con golpe yo pago, beso con beso devuelvo. Y se atreve el autor a decir: esa es la ley del amor que yo aprendí. Si me pegan, yo pego. En algunas clases, en algunas universidades, yo he visto algunos profesores que hacen la dinámica. Está alguien distraído, hágale así, le pega y otro voltea a pegarle. Reacciona de una vez a hacer lo mismo. Se apresura a reaccionar y no considera que Dios, a través de esto, le está enseñando a ser autocontrolado, a tener dominio propio. Literalmente, perdone que les cite de nuevo el texto, pero es muy necesario: el enojo reposa en el corazón o en el seno de los necios. Nunca digas cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos. Se enoja porque piensa que lo que pasó antes era mejor que lo que está pasando ahorita. Hermanos, si nosotros pensamos, yo he visto videos de los 80s, los que pasamos los 80s y los 90s, y decimos: esa fue la mejor época. Y todo el mundo piensa: y lo que viví yo cuando era niño era la mejor época, porque nos acordamos puntualmente de las cosas que nos causaron alegría, pero también había dificultades. Hoy vivimos en la era del internet y la gente dice: era mejor cuando no había internet, todo el mundo estaba más concentrado en lo que está haciendo y menos disperso. Pero yo prefiero vivir en la era del internet en medio de una pandemia donde podemos transmitir el culto virtualmente, que cuando pasó hace 100 años la gripa española y la gente moría sin poderse conectar ni siquiera por medio de una llamada. Tendemos a pensar que lo que yo viví, lo que yo hice, y eso es cuestionar a Dios, reaccionando en contra de lo que Él nos permite vivir, las adversidades que Él ha dispuesto para que meditemos y seamos transformados, y esto es importante, y nos sometamos a su señorío. Porque escudo es la ciencia, verso 12, y escudo el dinero, mas en la sabiduría excede, que da vida a sus poseedores. Mira la obra de Dios, porque ¿quién podrá enderezar lo que Él torció? Aquí no está hablando de un defecto, de algo, sino está diciendo: Dios fue el que lo torció. Dios fue el que torció la circunstancia. Dios fue el que planeó, pero para nuestro bien, que en este tiempo alguien, sin ser el culpable de eso, o manipulara mal un virus, o lo hiciera adrede, o se pasara por un animal. Los detalles al final no nos interesan, pero Dios lo planeó para que usted y yo en este tiempo pudiéramos ser más dóciles a Él y aprender a someternos a su voluntad, y dejáramos de pensar que podemos hacer lo que nosotros queremos. Suena como a regaño la enseñanza de hoy, ¿cierto? Pero es que es mejor. El corazón maduro es el corazón que ve lo mejor en todas las circunstancias, especialmente, recuerde esto, en la adversidad. El corazón maduro es el que ve lo mejor en las personas en medio de todas las circunstancias, especialmente en la adversidad. El corazón maduro es el que ve lo mejor de Dios en todas las circunstancias para la vida de Él, especialmente cuando pasa por adversidad. Ese es el corazón maduro. Es el corazón moldeado, es el corazón transformado por el Señor.
Por eso es que es más fácil echarse un perfume, como lo leíamos al principio, que ser exaltado o que reconozcan que hemos cambiado en nuestro corazón. Considera lo mejor. Primer punto, considera lo mejor. Solo dos. Y considera la perversión. Vamos a ir a una parte más fuerte. Considera la perversión del mundo, porque el texto final, leamos por favor del versículo 15 hasta el final del capítulo 7. El versículo final, de allí tomo la palabra perversión. Ya la explico. 7:15. Todo esto he visto en los días de mi vanidad, es decir, de mi vida vacía. Justo, u hombre que practica la justicia, hay que perece por su justicia, y hay impío que por su maldad alarga sus días. No seas demasiado justo, ni seas sabio con exceso, porque ¿qué habrás de destruirte? No hagas mucho mal, ni seas insensato, porque habrás de morir antes de tu tiempo. Bueno es que tomes esto y también de aquello no apartes de tu mano, porque aquel que a Dios teme saldrá bien en todo. La sabiduría fortalece al sabio más que 10 poderosos que haya en una ciudad. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y que nunca peque. No puedo seguir y leer hasta el final porque estas son partes bastante complejas de meditar, pero quiero resumirlo de la forma más sencilla. Nos está diciendo aquí el autor en esta sección que al considerar, como dice el versículo final del capítulo, ellos buscaron muchas perversiones, que significan complicaciones o distorsiones de lo que debería ser en el mundo. Al ver las distorsiones, perversiones y complicaciones de esta vida, que una persona que se comporta bien, o que trata por lo menos de comportarse bien, porque no hay nadie perfecto, lo acabo de leer del versículo 20, le vaya muy mal, y una persona que se comporta muy mal, le vaya muy bien, entonces es mejor hacer lo bueno y lo malo, un poquito de allí y un poquito de allá. Eso es lo que nos quiere decir el autor. A primera vista eso pareciera, e iría en contra de todo lo que toda la Biblia enseña, porque además dice, no seas demasiado justo, no sea tan santo. ¿Se puede ser demasiado justo? Cuando la Biblia enseña desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, sed santos porque yo soy santo, dice el Señor, y lo repite Cristo desde el Antiguo Testamento, y la Biblia en el Nuevo Testamento dice que se santifique, santifíquese más. Entonces Dios está equivocado porque Dios es el santo, santo, santo. Señor, tú estás equivocado, eres demasiado santo, tienes que tener algo de santo y algo de malévolo. ¿Qué quiere decir el autor? Como es el lenguaje de una persona en depresión, es un lenguaje complejo y lleno de muchas emociones, percepciones pasadas por el filtro de los sentimientos, pero no deja de ser palabra de Dios para revelarnos la condición del autor, pero también para revelarnos la dirección de Dios para nuestras vidas en medio de esas circunstancias. Porque yo conozco muchas personas que no lo dicen así, pero dicen, pero no se pase, tampoco tan fanático de querer servir a Dios en todas las áreas de su vida. Y ellos dicen, no, pero tampoco se vuelva tan perverso, haga así sus cositas que nadie lo vea, que no lo pesquen y ya. Está queriendo decir esto que vayamos entre dos aguas, y está yendo en contra de los profetas que dijeron, por ejemplo, como Elías, escoged hoy si servir a Baal o a Jehová. ¿Está yendo en contra de eso? Escojan si van a servir a Dios o al mundo, como lo dice el Nuevo Testamento. No. Y es bastante complejo, pero quiero tratar de explicarlo. Lo que al parecer está queriendo decir aquí el hombre, y es claro por el contexto, no es que no seamos demasiado justos en el sentido de no queramos mejorar, porque reconoce que todos somos pecadores. Y más adelante va a volver a enseñar que la sabiduría es mejor y que es mejor tratar de progresar, en varias partes lo hace. Lo que está queriendo ir aquí es en contra del exceso, voy a ponerlo en dos extremos, del legalismo y del libertinaje. No el exceso, perdón, en contra del liberalismo o libertinaje y del legalismo, que son los excesos. Y como alguien dijo alguna vez, los extremos siempre tienden a tocarse. Dos cosas extremas al final se juntan en algún momento.
Lo que está queriendo decir aquí es aquel desemboque nuestro de querer ser perfectos, no bajo la gracia y la ayuda de Dios, y frustrarnos a cada rato, de darnos látigo y látigo y látigo, porque déjenme poner un ejemplo práctico al cristiano. ¿Cómo sabemos que todos los días oramos lo suficiente? ¿Cómo sabemos que todos los días leímos lo suficiente de la Biblia? ¿Cómo sabemos que todos los días nos guardamos lo suficiente del pecado? ¿Sabe que ese fue el esquema que llevó al legalismo a los fariseos? Escuchaba a alguien decir, como decimos en Colombia, que echa la ley y echa la trampa. ¿Cómo sé yo que cumplo el Shabbat? Que era la ley que ellos seguían en el Antiguo Testamento, que creemos nosotros hoy ha sido transformada, pero que seguimos en reposo en Cristo y que guardamos ese el día del Señor, el domingo, de una forma distinta, no como en el Antiguo Testamento. Si el Shabbat decía que no podían hacer trabajos y solamente dijeron ellos, ¿cómo hacemos? Entonces, ¿cuánto podemos caminar? Si no estoy mal, la Biblia misma dice que 1 milla, entonces pongámosle 1 milla, pero si yo camino 1 milla con una ropa y llego a ese lugar, me baño y me cambio con otra ropa que llevaba, entonces puedo caminar otra milla, porque es como si no estuviera trabajando, es como si estuviera viviendo en esa casa. Y empezaron a elaborar estrategias. ¿Alguien escuchaba alguna vez que ahora en Israel, cuando es Shabbat, los más estrictos cumplidores de los reglamentos adicionados al Antiguo Testamento para cumplir el Shabbat de una forma meticulosa, para mi concepto legalista, no pueden tocar el ascensor o oprimir el botón porque eso ya es trabajo? Entonces violan el mandamiento. Entonces han diseñado un ascensor en los edificios para que suba y baje, abriéndose y cerrándose en cada piso con tiempo suficiente para que se monten todos y puedan desplazarse. O sea, yo no muevo el dedo, pero sí me muevo yo. ¿Nos damos cuenta a qué nivel de minucia llevamos las cosas? Y terminamos dañando nuestra vida porque queremos hacernos perfectos en nuestras fuerzas y no bajo la guía y la gracia de Dios. Y aquí lo que está queriendo decir, no te destruyas con un concepto legalista, meticuloso, escrupuloso de la voluntad de Dios, queriendo ser muy justo sin que Dios aún te haya dado la capacidad para cumplir eso. Aspíralo, ora a Dios por ello, por esa circunstancia que quieres cambiar en tu corazón y en tu vida, pero no te frustres porque todos vamos en un proceso de santificación. Deja de pensar que ya tienes que ser perfecto en todo. Y el día que no me sale todo perfecto, y habla delante de ustedes alguien que sufre de esa tentación, no porque sea perfecto, sino por todo lo contrario, porque soy bien imperfecto, quiere uno que todo le salga igual, que le salga bien. Y si no sale bien, arde Troya. Y la gracia del Señor, que nos santifica, nos damos cuenta que nos volvemos como los fariseos que Cristo reconvino, que dijo una frase Cristo: colaban el mosquito, pero se tragaban el camello. Terminamos viendo tanto los detalles para hacer las cosas perfectas que pasamos por alto lo más grande. Estamos tan pendientes del mosquito que está dando vueltas en nuestra casa, para poner un ejemplo, una ilustración gráfica, que no nos dimos cuenta que se nos metió por el portón de la iglesia un elefante. Y yo entretenido ya con el mosquito. Eso es un corazón que tiende a cansarse. Y aquí está hablando un hombre, o está escribiendo un hombre, que quiso conocer todas las cosas y se dio cuenta, eso es una frustración que tenemos que pasar, que no somos Dios, que estamos en un proceso de santificación y tenemos que darle gracias a Él por el nivel en que nos lleva y en el que nos llevará, que no somos iguales que antes y no seremos igual que mañana. Y a veces nos afanamos. Yo era niño y quería ser grande. Yo era grande y quería ser viejo. Ahorita no quiero ser viejo. Estaba soltero y quería casarme. Sin hijos y quería tener hijos. Y luego que va pasando el tiempo, y no es que no los quiera tener ahora ni que no quiera casarme, sino que uno se da cuenta que lo que uno se afana, tal vez a veces uno no está tan listo todavía para afrontarlo. Y a veces nos aceleramos en los procesos. Espero explicarme en ese sentido con respecto al ser demasiado justo. Y lógicamente, demasiado malévolo no quiere decir que haya un poquito de dosificación malévola o injusticia que uno pueda practicar con tranquilidad delante de Dios, sino lo que está es lo mismo, queriendo decir, no se deje llevar
desenfrenadamente. No se suelte las riendas, no diga, ay, que suceda lo que suceda. Sea un poquito de maldad o mucha maldad, casi siempre la persona que solamente dice, eso Dios sabrá, eso Dios no lo culpa a uno, eso simplemente se suelta de la voluntad de Dios. Así haga un poquito de maldad o mucha. De todas formas, ese corazón libertino que dice Dios no me dice nada, ni está esperando de mí nada, me preocupa. Porque esto que nosotros hacemos pensar en medio de la adversidad lo hacen las personas, todas las personas, por ser personas. Y todas las personas por ser personas son dignas de imagen de Dios. Y a todas les debemos ayudar en tiempos de pandemia y en tiempos de dificultad y adversidad. Pero no todas las personas pensamos dirigidos por Dios y su palabra. Y terminamos queriendo pensar como todos piensan. Y comentaba con mis hijos hace un momento que escuché un cantante, no lo había visto, me lo habían dicho, decir entonces que lo importante es la espiritualidad y que en este tiempo de pandemia, para ser muy relevante, entonces toca cantar canciones que todo el mundo escuche, supuestamente un cantante cristiano, y darle ánimo a la gente, no importa para dónde lo lleve, de todas formas todo es espiritual. Está queriendo decir que cualquier cosa que creamos de Dios, con tal de que nos ayude a salir de esta circunstancia, está bien. No, eso no es lo que la Biblia enseña. Esa es la lucha en la que está el autor de Eclesiastés, queriendo no ver las cosas como el mundo, sino utilizar la sabiduría para ver qué es lo mejor, lo que acabamos de ver, y no dejarse llevar por lo paradójico de este mundo. Este mundo debería funcionar de tal forma como Dios lo diseñó, pero por el pecado que entró a través de la humanidad, este mundo está distorsionado. Y así muchas veces no sucede lo que Dios dice. Deberíamos ser recompensados cuando hacemos lo correcto, pero muchas veces somos perseguidos por hacer lo correcto. Y entonces esta persona dice, pues entonces digamos lo que a todo mundo le caiga bien, no importa si piensan que es correcto o incorrecto. Y se dejan llevar y se olvidan de buscar a Dios. Constreñirse por uno mismo como si uno fuera Dios en detalles, en su justicia humana y propia, es tan nocivo como liberarse de Dios y dejarse una rienda suelta. Ambas cosas son insensatas. De hecho, eso sucede, ¿saben por qué? Porque vemos gente que es terrible. Por favor, lean en su casa Salmo 73, los que nos ven, todo el salmista dice que por poco resbalaron mis pasos viendo la prosperidad de los impíos. Gente que le va muy mal, gente que hace muy mal y le va muy bien, y hasta gordos están, y hinchados de bendición, entre comillas, o prosperidad. Pero dice él, ¿qué tan necio era yo? Yendo al santuario, metiéndose con Dios, entendí el final de ellos. Al final de esta vida recibirán la retribución de su maldad, o peor aún, Dios se la reservará completa para después de esta vida. Y dice el salmista, con todo tú me llevabas de la mano. El asunto aquí no es ser perfecto, el asunto aquí no es vivir cumpliendo los estándares, incluso que yo me levanto en mi propia mente, mi propia cabeza. El asunto es vivir de la mano del Señor. Y Él me va a ir corrigiendo, me va a ir dirigiendo. Porque este mundo paradójico ha pervertido a Dios y su palabra. Perversión de la justicia en resultado y práctica, perversión del hablar sobre uno y del hablar de uno. Antes, por favor, déjenme decirles que, de todas formas, así este mundo sea paradójico, déjenme hacer un paréntesis, debemos esperar y anhelar que haya justicia. Por favor, en sus casas lean, para también abarcar el capítulo 8, el versículo 10 al 14 de Eclesiastés 8. Allí dice, de todas formas, espero que el justo sea recompensado, anhelo que la persona que hace bien se le recompense. Versículo 10 al 14 de Eclesiastés 8. Pero la segunda perversión es en el hablar. Lo que hablan de uno y lo que uno habla. Verso 21 al 24 de Eclesiastés 7. Tampoco apliques tu corazón a todas las cosas que se hablan. Y uno a veces vive pensando, ¿qué dirían de mí? ¿Qué hablarían de mí? Y aquí en Colombia tenemos un dicho, a mí como que me picaban los oídos, como que ustedes estaban hablando de mí. Para que no oigas, versículo 21, a tu siervo cuando dice mal de ti, porque tu corazón sabe que tú también dijiste mal de otros muchas veces. Todas estas cosas probé con sabiduría, diciendo, seré sabio, pero la sabiduría se alejó de mí, lejos está lo que fue
y lo muy profundo, ¿quién lo hallará? Está diciendo, definitivamente, Dios es más sabio que yo y Él no puede ser perfectamente sabio. Eso es lo que está pasando en el corazón del autor. Pero ojo con esto, ¿qué tanto nos preocupa lo que hablan de nosotros si nosotros también hemos hablado de los demás? Que nadie diga que el pastor de la Iglesia Bautista, el Buen Pastor, está diciendo, hable lo que quiera de la gente, porque la gente habla de usted. No, no, no. Lo que estoy queriendo decir aquí es, ninguno es perfecto en su hablar, ni en su pensar. Alguien dijo alguna vez que si reunieran todas las palabras de todas las personas que hablamos y las pasaran en público, habría más que una tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, décima guerra mundial. Porque somos ligeros para pensar y para soltar lo que pensamos. Y a veces cuestionamos y malinterpretamos a la gente. No solamente la gente nos malinterpreta y nos cuestiona a nosotros. Santiago, que es una buena carta en la que estamos y vamos a llegar allí en los devocionales en la tarde, dice que el que puede controlar su boca es perfecto, pero como nadie es perfecto todavía, hasta que esté en gloria, en cualquier momento se le sale una palabra que hace daño a los demás. Esto es un mundo pervertido, un mundo complicado, como dice la versión NBI en el versículo final del capítulo 7. Lo hemos complicado en nuestra recompensa para lo que se hace bien y en la práctica de hacer el bien, pero también en la forma de hablar, pero también en las relaciones. Por favor, lea conmigo 25 al 28, Eclesiastés 7, 25 al 28. Todas estas cosas proveen con sabiduría. ¿Sí? Dice 25, perdónenme, los ojos no me funcionan tanto, eso es parte de la intervención de este mundo. Me volví, versículo 25, y fijé mi corazón para saber y examinar e inquirir la sabiduría y la razón. Él acaba de decir que no podía alcanzar la sabiduría, aún sin embargo seguía buscando ser más sabio. Y para conocer la maldad de la insensatez y el desvarío del error. Y he hallado más amarga que la muerte a la mujer cuyo corazón, otra vez volvemos al corazón, es lazos y redes, y sus manos ligaduras. El que agrada a Dios escapará de ella, mas el pecador quedará en ella preso. He aquí que esto he hallado, dice el predicador, pensando las cosas una por una para hallar la razón, lo que aún busca mi alma y no lo encuentra, un hombre entre mil he hallado. Pero mujer entre todas, estas nunca hallé. He aquí solamente esto he hallado, y ahí está la explicación, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones o complicaciones, traduce otra versión bíblica, o distorsiones de la voluntad de Dios, porque rompimos el diseño tan pronto nos rebelamos contra Dios desde Adán y Eva. Y buscamos la solución a las cosas en nuestras propias fuerzas. Antes que alguien me demande por misógino o por leer un texto que pareciera que estuviera ofendiendo a las mujeres, déjeme decirle que Salomón acaba de decir que no encontró un hombre entre 10,000. Si encontrara por mucho uno entre 10,000, eso sería un 0.001%, ¿cierto? Uno entre 10,000 sería un 0,001%. Y de mujeres no encontró ninguna, eso sería un 0%. Y la diferencia entre 0,001 y 0 no es mucha. Lo que está queriendo decir aquí realmente Salomón es que tanto hombres como mujeres han desviado la voluntad de Dios y han distorsionado la voluntad de Dios en las relaciones y especialmente en la relación de pareja. Cuando la Biblia dice que Adán y Eva pecaron, Dios se les apareció, ellos se escondieron, la consecuencia vino sobre la serpiente en Génesis capítulo 3. Dios maldijo a la serpiente, luego prometió en el versículo 15, Génesis 3:15, al Salvador, dijo, la simiente de la mujer te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces prometió una simiente o un descendiente que Pablo luego en el Nuevo Testamento dice es Cristo, que vencería a la serpiente, a Satanás en su territorio, es decir, lidiando en santidad contra el pecado, muriendo por nosotros y nos daría salvación. Pero después de ese versículo 15 dice el versículo 16, a la mujer te multiplicaré los dolores de tus preñeces y tu deseo será para tu marido y tú te enseñorearás de él. Texto de difícil traducción que algunos comparan como cuando le dicen al hijo de Adán y Eva, a Caín, se le dice, el pecado está a la puerta, pero con todo
enseñorearás de él. Es decir, va a querer dominarte y tú tienes que luchar por no dejarte dominar. Es más o menos la misma confección de palabras en el hebreo que en Génesis 3:16, cuando habla de la mujer y el hombre después de la caída en pecado. Para resumirlo y entenderlo hoy, van a entrar en conflicto. El uno queriendo mandar al otro, y eso se va a dañar toda la relación matrimonial. Y si se daña la relación matrimonial, ¿qué pasará con los hijos? Y si se dañan los hijos de la primera familia, ¿qué pasará con toda la humanidad? Todas las relaciones distorsionadas, no solo pervertido el sentido de justicia, no solo pervertido el sentido de hablar correctamente, sino también pervertido el sentido de tener relaciones entre nosotros, especialmente de pareja. Es la consecuencia directa de la caída en pecado, pero recordemos algo, el autor tuvo 700 esposas y 300 concubinas, de acuerdo a Primera de Reyes capítulo 11, versículo 1 al 6, su corazón se desvió tras los dioses a través de las mujeres que tuvo en multitud. O sea que debe estar también reflejando en este texto la experiencia cuando dice que no encontró ninguna mujer porque se metió con miles de mujeres de forma incorrecta y fuera de la voluntad de Dios, y terminó yéndose detrás de los ídolos paganos y desviándose de la voluntad de Dios. También debemos tener pendiente que en Proverbios capítulo 7 se habla de una mujer, aquí dice que tiende lazos, pero se habla de que es adúltera y que arrastra a los demás, que tal vez eso es lo que estaba en el pensamiento de Salomón. Pero seguramente podemos decir hoy que no solamente es la mujer, también hoy lo hacen los hombres, porque nuestra cultura es diferente y hoy no solamente la mujer puede tentar, el hombre también, y hoy en día ambos tienen la misma capacidad de sensualidad y de distracción y de perversión, tanto de la relación matrimonial como de las relaciones entre pareja extramatrimoniales. ¡Qué mundo tan complicado! Déjeme darle una nota de esperanza. A pesar de no poder alcanzar a entender lo paradójico que es este mundo por el pecado, le pido que por favor lea Eclesiastés 8, 16 al 17, donde el autor, en su casa lo lee, expresa que es difícil entender esto, que es muy complejo. Y por favor también lea el principio de Eclesiastés 8, donde él dice que debemos tener cuidado en cómo le hablamos al rey, entendiendo que la solución está y que hay alegría en el corazón del sabio que sabe hablar con el rey, entendiendo cuál es el orden de Dios en la autoridad y sometiéndonos a su voluntad y de acuerdo a su diseño en la pareja, en la familia, en el mundo, en el gobierno, aunque no sea perfecto, aunque sea muy difícil todo esto. Lo bueno es que la adversidad nos mejora. Dios usa la adversidad para cambiarnos, para mejorarnos. Recuerde que vimos al principio, es lo mejor. Y usa este mundo distorsionado para enderezarnos cada día más a la imagen de Cristo. Y lo más tremendo aún, y la nota por favor, que no puedes olvidarse de este día, a quienes nos ven por primera vez, esto no es un sermón pesimista, aunque nace de un corazón deprimido, es para que entiendan que en este mundo fue que Cristo vino a vivir. Si usted con una predicación sacada de un texto bíblico que muestra la realidad del mundo se deprime, más lógicamente viéndola en su contexto y experimentándola en su dolor en cualquier aspecto, imagínese aquel que todo lo sabe, que no solo conoce lo que se habla, sino también lo que se piensa de él y en contra de él, que no solamente conoce las distorsiones que se han hecho en las relaciones de pareja, sino en todo tipo de distorsiones en este mundo fuera de la voluntad de él, y que no solo conoce qué es la justicia, sino que se da cuenta cómo han distorsionado el concepto de justicia y cómo hemos llegado a hacer maldades a un extremo inimaginable los seres humanos. Él, que lo sabe todo, decidió hacerse uno de nosotros, decidió hacerse hombre para salvarnos, y nos damos cuenta ahora de qué: salvarnos de nosotros mismos. No, yo no solamente tengo que ser salvo de la pandemia, no solamente tengo que ser salvo de un coronavirus o de una bancarrota o de una enfermedad o de un conflicto con alguien. Claro que puedo pedirle a Dios que me salve de eso. Y vemos muchos textos bíblicos donde los autores y los hombres de Dios pedían a Dios que los librara, y en muchas ocasiones Dios los libró. Dios me quiere librar de mi propio corazón, que sea que teniendo mucho o teniendo poco, termine alejado de Él y sufriendo con lo mucho y con lo poco, sumergido en este mundo y enredado en la paradoja de este mundo y en la perversión de este mundo,
y frustrado y, peor aún, amargado. Porque qué mundo tan terrible. Alguien dijo alguna vez, el cristiano verdadero es el más triste en este mundo. Perdón, es el más triste con este mundo, es la frase. Porque se da cuenta de la cosa tan terrible que se ha hecho con la voluntad de Dios, en contra de la voluntad de Dios, de lo revelado como voluntad de Dios en la palabra. Es el más triste con este mundo, pero es el más alegre en este mundo. Porque está conectado con aquel que lo hizo y sabe cuál es el propósito del diseñador. Sabe de dónde viene y sabe para dónde va. Y sabe que día a día Dios lo está transformando. Y no depende de si Él es muy perfecto para andar, sino depende del que es perfecto. No depende de si sabe todas las cosas, sino depende del que todo lo sabe. No depende si es capaz de mejorar todas las cosas y enderezar todo lo que está torcido, porque sabe que algunas cosas Dios permitió que se quedaran torcidas para enseñarle al mismo a enderezar su corazón y a orientar su vida. No depende de si se acaba o no se acaba una circunstancia específica, depende de aquel que controla todas las circunstancias y para que nos ayuden a bien a los que vamos al Señor conforme a su voluntad. De eso depende, por eso puede ser feliz en este mundo. En aislamiento o no en aislamiento, en pandemia o no en pandemia. Por eso el mensaje nuestro no puede cambiar cuando estemos en estas circunstancias, tiene que aplicarse a las circunstancias, porque el Dios que nos ha creado y nos diseñó, nos ha salvado por medio de Cristo metiéndose en nuestras circunstancias. El mundo en el que vino Cristo no había internet, hermano, ni había wifi, ni había ninguna de las comodidades que tenemos. Si yo hubiera sido Cristo, humanamente hablando, carnalmente hablando, digo, no, yo vengo por allá en el 2020, cuando pueda predicar, en vez de montarme en una montaña, predico desde una plataforma digital. No. Y dice la Biblia que vino en el momento perfecto, en la plenitud de los tiempos, cuando Dios así lo dispuso. Y algo que me llama mucho la atención, y quiero que se quede con esto gráfico en su mente, y siempre lo digo a las personas que buscamos un anestésico en esta vida para no sufrir, y no buscamos a Dios para aprender a sufrir y encontrarle sentido de qué es lo mejor en medio del sufrimiento, de la mano del Señor, en medio de la perversidad de este mundo, es miren a Cristo cuando rechaza que le den sidra, no, hiel es la palabra que utiliza la Reina Valera. Hiel, amargura, que se cree que era vinagre mezclado con mirra. Sidra es una mezcla para vino. Vinagre mezclado con mirra, la que le dieron cuando era niño, los magos, que se utilizaba para embalsamar los muertos, pero también se cree que siendo muy amarga, simbolizaba la amargura que estaba pasando, también producía cierto efecto anestésico. Usted mira en un evangelio y dice que él la rechazó, pero mira también en el evangelio y se da cuenta que él sí recibió cuando le ofrecieron solo vinagre. Es como si le hubiera dicho, yo no quiero anestesiarme. No es simplemente entrar en hibernación para no sufrir las circunstancias de acá. Todo lo padezco por amor a los demás y para la gloria del Padre. Dice, mi Padre está conmigo. Hay alguien que nos ama y que sufrió por nosotros, que hemos pervertido y desmejorado este mundo. Cristo vino a este mundo pervertido y desmejorado para darnos un destino eterno y una vida mejorada y abundante antes de partir de esta tierra. De abundante gozo. Lea por favor 8, Eclesiastés capítulo 8, versículo 1 y vamos a leer el versículo 15. Y vuelvo y repito, queda de tarea leer todo el 8 y habremos abarcado 2 capítulos hoy. El 8.1 dice, ¿quién como el sabio y quién como el que sabe la declaración de las cosas? Es decir, que sabe explicar las cosas. Así no tenga sabiduría perfecta como la de Dios. La sabiduría del hombre ilumina su rostro y la tosquedad de su semblante le mudará. Se le ve en la cara, no que está amargado con el mundo, sino que está alegre con Dios en medio de un mundo que produce amargura. Eso es sabiduría. Versículo 15, 8:15. Por tanto, alabé yo la alegría, la buena alegría, no la que entontece, la que va conectada con la voluntad de Dios, que no tiene el hombre bien debajo del sol en esta vida, sino que coma y beba y se alegre y que esto le quede de su trabajo los días de su vida, que Dios le concede debajo del sol. Aprender a vivir
En medio de cualquier circunstancia, especialmente de la adversidad, aprendamos a pensar si es lo mejor lo que estamos pasando para mejorar nosotros y dar la gloria a Dios. No importa qué tan perverso esté el mundo, tenemos un destino eterno y Dios nos puede dar alegría en medio de la tristeza, en medio del dolor, en la relación con Él, en la seguridad de que Cristo nos amó y que el Padre amó tanto nuestras vidas que envió a su Hijo a morir por nosotros. Padre, te damos gracias en esta mañana por permitirnos compartir tu palabra. Te pedimos que nos enseñes a pensar, a considerar, a meditar para podernos gozar en ti. En medio de la adversidad podemos tener gozo. Es tan paradójico este mundo que, debiendo funcionar de acuerdo a tu voluntad, funciona al contrario y encuentra alegrías pasajeras. Pero para este mundo también es paradójico que nosotros, en medio de él, con tantas tristezas, nos gocemos en ti, nuestro Señor. Gozaos en el Señor, dice el autor de Filipenses. Otra vez os digo, regocijaos. No nos gozamos en las circunstancias, meditamos en qué es lo que nos está enseñando a ser mejor en medio de las circunstancias adversas. Y nos gozamos considerando cómo nos das alegría en la relación contigo en medio de una humanidad que ha distorsionado tu voluntad y sufre las consecuencias. Y queremos compartir esa alegría y ese gozo, queremos reflejar ese sentido de vida que nos trae el saber que tenemos un lugar más allá del sol y que tenemos a alguien que nos cuida, porque se hizo hombre a sufrir lo que nosotros sufrimos para darnos un futuro eterno en gloria. Llena de esperanza el corazón de los que nos oyen hoy, llena de meditación su corazón. Yo sé, Señor, que el diablo puede tentar nuestra mente, pero sobre todo nuestro propio corazón nos puede tentar a decir, claro, como usted no vive lo que yo vivo, como nadie sabe lo que me está pasando en medio de esta pandemia, como nadie sabe lo que a mí me han hecho, como nadie entiende lo que a mí me pasa y lo que yo sufro, tú lo entiendes, Señor. Es lo que quiero, que tu Espíritu lo diga al corazón de quienes nos oyen y lo recuerde en mi corazón para tener gozo. Tú me entiendes, porque tú también sufriste en este mundo. No tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nosotros, sino uno que fue tentado en todo como nosotros. Te amo, Señor. Gracias por no mandarnos una carta para decirnos que nos diste una absolución, sino venir tú mismo a sufrir con nosotros. Ayúdanos ahora por el Espíritu a sabernos de la mano de ti en medio de toda dificultad. Eso, aunque no entendamos todo, ni sepamos todos los detalles, eso nos ayudará a pensar mejor y animará nuestro corazón y alegrará nuestra vida. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga a todos. Saludos, que tengan un feliz resto de domingo. Dios los guarde. Un abrazo para todos los que nos han visto.